Vamos a escuchar las declaraciones que hizo en las últimas horas el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, sobre el Papa, y que trajeron mucha polémica. Efectivamente, lo que hacen los jesuitas, basta escuchar los sermones de Bergoglio, son todos muy buenos. Es muy difícil decir, pero este tipo son sermones que tienen varios planos, como todos los discursos, pero este tiene conociendo las escrituras que ya los curas comunes no tienen excesivamente. Los seminarios decaen intelectualmente, el de Devoto, por ejemplo, tal como decae la universidad, esa es mi opinión, tal como decaen los estudios humanísticos en la universidad, decaen los estudios humanísticos cristianos que se hacen en los seminarios. Este es un preciso conocedor de la alegoría de las escrituras. Cada vez que dice algo, que lo decía, apuntaba al corazón del gobierno, era un balinazo del corazón del gobierno, era: hay pobres y ustedes lo están provocando, y él hablaba en nombre de los pobres con expresiones que tenían algo de tango, algo de San Lorenzo Almagro. O sea, yo no lo puedo interpretar sino como demagogia, ¿no? Se podría haber puesto Pancho primero. Bueno, después yo creo que lo que estoy diciendo es duro y muy duro. Y la verdad, estoy escandalizado y lo puedo explicar mejor, por los carteles que salen en Buenos Aires y por las personas que inventaron un peronista como papal o un papa peronista. Me parece un retroceso político trascendente, inútil, criticable y riesgosísimo en el mito de la nación católica. Lleva el mito de la nación católica a la estupidez electoralista y a la incapacidad de reflexionar la profundidad de este tema. Bueno, Horacio González, que arma un poco y dispara diciendo el colmo de la estupidez humana, diciendo que el Papa es peronista. Eduardo Josami, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Esto, digamos, bueno, ¿lo hacen en un ambiente de carta abierta o es de un encuentro de Horacio en una charla? No, fue la asamblea de carta abierta del sábado pasado. Las opiniones de Horacio me parece que quedan más claras en un artículo que se publicó hoy en Página 12, que dice más o menos lo mismo que su intervención, pero me parece que está planteada con más rigor, con más claridad. De cualquier manera, yo creo, y en esto hablo a título personal, pero creo interpretar la opinión dominante en carta abierta, me parece que aquí hay que separar tres cuestiones, muy brevemente. La primera, las imputaciones o las sospechas o los cuestionamientos que se han hecho al actual Papa en relación con su actuación durante la dictadura militar. En ese sentido, las notas de Horacio Berbisky nos parecen que son rigurosas, que son contundentes. Por supuesto que estamos abiertos a cualquier otra información, pero en principio, con toda sinceridad, tengo que decir que esas notas merecen el apoyo de la gente carta abierta. Bueno, recién ¿habías visto la declaración esta de Bergoglio antes? Sí, no había visto la declaración, pero había visto un texto donde está. En segundo lugar está el conflicto o la visión crítica que se tuvo de la actitud de la Iglesia Católica durante el último periodo por la forma, digamos, muy violenta con que se enfrentaron algunas iniciativas que hacen al proceso de expansión de derechos que impulsó este gobierno, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario. Todo eso no impide que no veamos que estamos en un tercer momento ahora, que me parece que se expresa muy claramente en la entrevista de la presidenta con Bergoglio y el tono incluso de búsqueda de ciertas coincidencias en algunos puntos, donde me parece en primer lugar que la presidenta obra como tiene que obrar, es decir, la presidenta es la presidenta de la Nación, se encuentra con otro jefe de Estado y me parece que tiene en cuenta dos cosas. En primer lugar, cómo actúa en provecho de la nación argentina, el hecho de que se esté pensando, por ejemplo, en la posibilidad de alguna definición más clara del Vaticano en relación con la causa de Malvinas, me parece que es un buen ejemplo en ese sentido. Y por otro lado, obviamente, la presidenta tiene que tener en cuenta la significación que tiene para una gran parte de la población argentina, todo lo que tiene que ver con el catolicismo, pero en particular esta designación de un papa argentino. ¿Cómo ¿Pero resolvemos? es un papa peronista o no? Sí, pero yo no lo reivindicaría, él no lo reivindica, por otro lado, no hemos visto. Es decir, efectivamente él tuvo relaciones con Guardia de Hierro, no me parece a mí
es conocida mi postura, la más simpática de las agrupaciones del peronismo, pero yo decía, ¿cómo resolvemos esta contradicción entre las fuertes reservas que nosotros tenemos en relación con este pasado del cardenal Bergoglio y la mejor disposición para acompañar esta actitud de la presidenta en esta nueva coyuntura? Bueno, yo creo que la Iglesia argentina tiene un rol que cumplir aquí. Más allá de los cuestionamientos, más allá de las situaciones personales, hay deudas que hay que pagar con la sociedad. Por ejemplo, el padre von Bernich sigue dando misa. Sí. Y es una persona que está acusada por gravísimos delitos de lesa humanidad. Sería una contribución interesante que se avanzara en ese terreno. Eso es una vergüenza realmente. Eso es una vergüenza, lo hemos criticado siempre y no se entiende. En su momento Bergoglio, me consta, porque yo había hecho una crítica y de la vocería de Bergoglio me llamaban diciendo le corresponde al obispo de 9 de julio actuar en consecuencia sobre lo que von Berni sigue dando misa, como bien decís vos, ¿no? Sí, pero no eso es realmente... eso solo, Gustavo. Cuando Estela Carlotto dice, nos hubiera gustado que nos recibiera, no es solamente por, de alguna manera, criticar una posición política, llamémosle, que en su momento pudo adoptar el cardenal Bergoglio, es porque se reclama de la Iglesia mucha información que está en su poder y que tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, de seguir avanzando en el caso de los niños apropiados. Entonces, si todos queremos contribuir a este clima tan auspicioso de superar controversias, de pensar en beneficio del país, de hacernos cargo de esta nueva situación que representa un Papa argentino, pero al mismo tiempo los que tenemos la obligación de no olvidarnos de todas estas deudas y todos estos reclamos, le pedimos a la Iglesia argentina, y ese me parece que va a ser el reclamo del movimiento de derechos humanos, que avance con acciones concretas en este sentido. Hoy la Iglesia argentina, con esto termino, tiene que pensar que es la Iglesia del Papa, entonces tiene una responsabilidad todavía mayor de la que tenía antes. Chino, ¿es un Papa peronista? ¿A vos cómo te caen las declaraciones de gente de tu mismo espacio político que critica, o las de Horacio González, al Papa? Vos tenés una postura que saludaste desde el primer momento la llegada del Papa Francisco. Sí, a mí me pareció saludable la designación, pero me parece que tenemos que ver Jorge Bergoglio, obispo, Jorge Bergoglio, hombre de la Iglesia argentina, y después hoy el Papa Francisco. Son es la misma persona, pero dos instancias diferentes. Yo lo que primero quiero resaltar, que tengo un profundo respeto por Horacio González, sé que es una persona, además de lúcida, intelectualmente honesta, y que el Frente para la Victoria tiene matices, tiene diferencias, tiene posiciones encontradas, porque muchas veces se nos acusa de que tenemos pensamiento único, que no podemos disentir, que Cristina no nos deja hablar, que no podemos pensar. Esto demuestra todo lo contrario. En este tema y en otros temas tenemos diferencias, y esto es muy positivo. Segundo, me parece que el rol de la Iglesia, yo comparto lo que ha dicho el compañero Josami en general, pero también quiero señalar que hubo obispos como de Nevares, como Saine, como Novak, y otros que fueron muertos, Angelelli, Ponce de León, monjas, curas, laicos ligados a la Iglesia, con lo cual, si bien la Iglesia tiene una gran responsabilidad en lo que pasó durante la dictadura, también tenemos que analizar la responsabilidad que, por supuesto, acá siempre se habla de las Fuerzas Armadas. Creo que el gran avance de los últimos años que fue un golpe cívico-militar. Aquí hay responsabilidad de los empresarios, responsabilidad de la sociedad en general, lo que no significa minimizar la responsabilidad que le cabe a la Iglesia, y que sería muy positivo que hubiera una autocrítica, que hubiera un reconocimiento, que se resolvieran cuestiones pendientes. Pero es un proceso lento de toda una sociedad que va avanzando en esa dirección. Recién hoy empiezan a juzgarse, digo hoy, hace un corto tiempo, empresarios o personas de la civilidad que tuvieron una gran responsabilidad durante la dictadura. Si es peronista o no, me parece que es una nota de color. Yo soy de San Lorenzo y digo también es hincha de San Lorenzo. Eso no le va a poner ni sacar en su tarea. Lo que sí Papa. Tiene una muñeca política muy importante, Bergoglio. Lo que sí quiero señalar, que es lo que yo más sé, no quiero entrar en el tema de la dictadura, lo que escribió Horacio Berbisky, que es un periodista respetado, que investiga, uno de los grandes investigadores. Yo quiero ser sincero, yo la nota del domingo a mí no me demuestra que tenga ninguna responsabilidad Bergoglio. Yo interpreto al revés de lo que interpreta el compañero. Pero puedo estar equivocado. Pero a mí me interesa ver más el proceso político del 2003
con Bergoglio jugando un rol activo en la política con nuestro gobierno. Y hubo disidencias y hubo coincidencias. Porque también lo nuevo que trajo Néstor Kirchner a la política después de los 90, el 2001, es que puso la política por encima de los grupos económicos y por encima de las corporaciones. Y hasta ese momento la política estaba subordinada a las corporaciones, digo UIA, digo Fuerzas Armadas, digo Iglesia, Embajada de Estados Unidos, y eso se rompió. Y hubo un reacomodamiento en muchas figuras, en muchas instituciones, en esta nueva lógica que impuso Néstor Kirchner y que revalorizamos. Y hubo debates donde, de alguna manera, Bergoglio expresaba sectores de la oposición, o políticas de la oposición, pero también expresó políticas cercanas al gobierno. Hay documentos de la Iglesia del año 2008. Pero eso parece que no lo vio en su momento el gobierno. No, porque Néstor Kirchner en su momento dijo, lo tituló, es el jefe espiritual de la oposición. En el 2008 hubo documentos de la Iglesia donde había reconocimiento expreso a la política de nuestro gobierno contra la pobreza y la exclusión. La ley de medios, la Iglesia, y Bergoglio jugó un rol importante, tenía gran preocupación por el accionar del Grupo Clarín que impedía en aquel momento que se tratara en el Congreso. La asignación universal fue muy comentada y después tenía una práctica que uno la veía en los barrios, la vemos en los barrios con curitas, con laicos ligados a la Iglesia, en las cosas concretas que también desde el gobierno, desde la militancia del gobierno trabajamos, que es enfrentar la pobreza, dignificar el trabajo informal, los cartoneros, la lucha contra el Paco. Todas estas cuestiones son las que nos acercan, lo que no significa que no tengamos matices o diferencias. Y para la Iglesia en general, que un jesuita que tiene como opción luchar contra la pobreza, me parece que es una bocanada de oxígeno que nos genera esperanza. Después veremos, esto empieza recién. A ver, ya seguimos. Yo enseguida quiero pedirle también la opinión a Claudio Lozano, pero está Salomé Grumblat, que es de la agrupación Batallón Militante, que ustedes están cercanos al gobierno, obviamente, dentro del espacio del gobierno, sí, pero que son muy críticos de la figura de Bergoglio, ¿no? A ver, la crítica que desde Batallón, discutiendo con compañeros, resultó la más marcada coincido con lo que decía el Chino respecto de lo que es Bergoglio y lo que representa ahora como Papa Francisco, donde una nueva investidura le da otro perfil desde el cual será analizado y que se va a ir viendo en el transcurso de su función papal. Pero mientras él fue una máxima autoridad de la Iglesia Católica en la Argentina, tuvo expresiones muy desafortunadas respecto a medidas que llevó adelante este gobierno en cuanto a la inclusión social y a la igualdad, cuando se refirió particularmente a llamar a una guerra de Dios contra los homosexuales y referirse a que el matrimonio igualitario era un acto del diablo y que había que combatir eso. Bueno, obviamente como agrupación política que milita en pos de la igualdad, que impulsa este gobierno desde el 2003 y que ha llevado activamente con leyes que se han votado democráticamente en el Congreso, esas declaraciones hacen que ciertos sectores que profesan su fe con total libertad incorporen un discurso que no lleva justamente a la igualdad, a la tolerancia, al respeto democrático de todos los ciudadanos que viven en este país. ¿Y Claudio Lozano? ¿Vos cómo vivís un poco toda esta polémica que se ha armado? Bueno, yo soy de San Lorenzo, así que lo viví. ¿Vivís bien esa parte? Esa parte. No, la verdad que yo estaba en sesión del Parlamento en el momento en que se produjo la nominación de Bergoglio y ocurrió algo realmente, desde mi punto de vista, lamentable. De un lado, todo lo que sería el espacio pro peronismo federal o disidente que agrupa sectores que vienen del dualdismo y el menemismo, e incluso sectores del radicalismo también, gritando fervorosamente la nominación de Bergoglio, como intentando decir que esto era el triunfo de un segmento de la oposición frente al gobierno. Y del otro lado, sectores del Frente para la Victoria acusando a Bergoglio de genocida. La verdad que francamente me pareció un disparate. Yo creo que más allá de cualquier cosa en la cual hay que ir a fondo, yo creo que hay que ir a fondo en todas las responsabilidades de la Iglesia. Bergoglio, si tiene cuentas con la justicia, las tendrá que saldar.
me parece que, digamos, hay una suerte de autorreferencialidad y ombliguismo absurdo que coloca el debate de Bergoglio en un tema que no tiene nada que ver, la verdad. Bueno, lo de Bergoglio... Digamos, eso es típico de la Argentina. Bueno, por eso. Digo, faltará alguno que no faltará poco para decir finalmente comprobamos que Dios era argentino. Claro, digo, me faltará parece poco para que alguno diga eso. El plano en donde hay que analizar esto es un plano que es más importante, que es una institución eclesial a nivel mundial, que además venía en un declive lamentable, con un deterioro brutal, con una primacía de lo que eran sectores profundamente conservadores y ligados al Opus Dei. Y vos como dirigente de la oposición, ¿cómo viste el encuentro de ayer entre Bergoglio y la presidenta? Me pareció absolutamente razonable desde el punto de vista de la Argentina. Claro, obvio. Desperdiciar el hecho de tener un papa argentino al frente del Estado del Vaticano para la estrategia en materia de política de relaciones exteriores internacional, me parece que es obvio que el gobierno la tiene que usar, pero digo, me parece sí que en el plano de la Iglesia Mundial lo que no se puede desconocer, que es la nominación de alguien que tiene una mirada sobre la cuestión social de compromiso con el debate de la pobreza, ahora, lo coloca en un nivel de reforma al interior de la Iglesia. Ahora enseguida venimos a ese paso. Ahora enseguida venimos a ese paso porque aparte quiero que vos desentrañes un poquito cuál es el pensamiento económico de Bergoglio. Eduardo Anguita, ¿vos ves que hay una nueva relación a raíz del artículo interesante que escribiste hoy, Francisco y Cristina, un nuevo escenario, decís vos? ¿Hay un nuevo escenario? ¿Ves una nueva relación? Este debate que se ha dado puerta dentro del oficialismo, ¿cómo lo ves? Bueno, me parece que el principal motivo por el cual hay un nuevo escenario es porque una jefa de Estado puede reunirse con el jefe de la Iglesia Católica en un momento donde la Argentina tiene fragilidades externas clarísimas, pero no solamente externas en términos objetivos. Tenés dentro de pocos días un fallo en Nueva York que puede ser al garete un perjuicio muy grande para la Argentina, o por lo menos la posibilidad de avanzar un eslabón más en el tema del desendeudamiento. Pero el problema es también la subjetividad. Vos agarrás determinados medios, y voy a poner el nombre y apellido de La Nación, sacan notas como la de Luis Alberto Romero, que ya no habla de las Islas Malvinas, sino de las Islas Falkland. Y lees artículos donde lo que dicen los formadores de opinión es que en realidad la Argentina tiene tanta debilidad que, bueno, le va a venir una gran condena de Estados Unidos. González Fraga, que fue presidente del Banco Central con Menem, candidato a vicepresidente, el otro día decía, es una burrada la manera en que se defiende la Argentina en los tribunales de Nueva York. Entonces te encontrás con una anti-argentinidad tremenda, y en el transcurso de unos días todos viajaron en el subte con Bergoglio, a todos le lavó los pies, pero incluyendo a esos mismos, porque vos agarrás el diario de la Nación y ahora ponen la foto de Cristina y no le buscan la comisura del labio como para mostrarla mal. Entonces digo, acá también es necesario tener una masa crítica para defender la nación. El hecho de que la presidenta haya viajado cumpliendo los ritos que tiene que cumplir, o el dogma que tiene que cumplir un Estado, pero que haya sido recibida con toda la pompa y toda la importancia que le dio, eso es muy significativo. Ahora, yo te puntualizo dos o tres cosas que van más allá del debate imprescindible que marcaba Eduardo, que marcaba el Chino. Yo te voy a decir una cosa, hay papa argentino porque hubo juicios por delitos de lesa humanidad y porque lo pudieron filmar a Bergoglio declarando en un juicio con un Luis Zamora que le pregunta, con un juez que le pregunta. Si no hubiera habido eso, yo pregunto, ¿hubiera sido posible para los cardenales decir acá hay un papa argentino? Si hubiéramos vivido la impunidad de los 90 o la barbaridad que vive España en este momento, echándolo a Garzón de la magistratura, prohibiendo la investigación de su propia historia. ¿Estaríamos debatiendo esto o estaríamos hablando de un papa sueco o africano? Entonces me parece que en realidad la Argentina ha madurado suficientemente y si algo es indiscutible de estos 10 años es que el compromiso de Néstor y de Cristina fue por llevar a fondo la verdad y la justicia. Y si vos podés pasar esto sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de censura, es porque realmente esto está absolutamente instalado. Una última